taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Cómo les va? Muy buenos días, 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando este orden del día muy importante en el Congreso de la Nación, no tanto por lo que va a pasar acá en Diputados, sino por lo que va a acontecer en la Cámara de Senadores. Hay una enorme expectativa para ver si va a haber sesión hoy en la Cámara Alta, qué temas se van a tratar, cuáles son los temas que tienen despacho de comisión, cuáles son los que se podrían tratar hipotéticamente sobre tablas con un respaldo contundente de los senadores, y en el medio gestiones que indican que va a haber mucha actividad en Casa de Gobierno, con reuniones con gobernadores, tratando de morigerar lo que podría ser el efecto de una sesión hoy muy complicada para el oficialismo, repito, en la Cámara Alta. Para contar parte de lo que pasa, comenzamos con mis compañeros. Primero ella, Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? Que dice buen día. ¿Cómo estás, Pato? Buen día, buen jueves. Y claro, toda la expectativa puesta en el Senado, donde en estos momentos debería estar comenzando, si no inició ya, la reunión de labor parlamentaria, ¿no?, entre Victoria Villarruel y jefes de bloque de la Cámara Alta para organizar la sesión, porque no tenemos todavía el plan de labor, no sabemos cómo se va a organizar, y mucho de esto depende de la posición de los gobernadores. Y bien lo dijiste, no me quiero adelantar, pero lo anticipamos. Los gobernadores están abloquelados en sus proyectos para recibir más recursos para las provincias, pero hay una divisoria de aguas en lo que tiene que ver con las jubilaciones y discapacidad, que son los temas que vienen con media sanción de diputados. Vamos a estar charlando de eso, pero gobernadores que están unidos en un aspecto y divididos en el otro. Recordamos el dato de hoy a la mañana, después de un miércoles 9 de julio muy intenso políticamente, es que hay varios gobernadores, como estaba señalando Caro, que van a acompañar la posición del gobierno, del Ejecutivo, y van a retasear a sus senadores en lo que es la aprobación de dos proyectos muy sensibles, como son mejora de las jubilaciones, en realidad 3, moratoria y la emergencia en discapacidad. También habrá que hacer después números muy finos, porque en verdad no todos los gobernadores tienen el total control de todos los senadores. Hay senadores que pertenecen en cada una de sus provincias a la oposición, hay senadores que tienen un estrecho vínculo con el gobernador, hay otros que no tanto, pero claro, si se trataba de avanzar con 2/3, obviamente que es un dato complicado para el conjunto de senadores que pretendían avanzar con todo, con los proyectos que ya tienen despacho de comisión y con los proyectos que estaba señalando recién Caro, que se refieren prácticamente a lo que es sistematizar la entrega de los ATN y ver qué es lo que pasa con el resultante de la recaudación de impuestos líquidos. Así que estamos muy atentos a esa reunión en el Ejecutivo y a lo que pasa acá en labor parlamentaria.
El señor Gonzalo Solaberrieta estuvo manejando también un tema muy sensible, como es presupuesto universitario. Hubo despacho de comisión el día martes, Solaberrieta, ¿no? ¿Cómo le andas, va? Pato? Buen día. Exactamente, fue una de las noticias que a nosotros recién nos toca ahora informar, porque hubo un feriado en el medio, Sí. 9 de julio, no menor en cuanto a la política, porque se confirmó en la provincia de Buenos Aires esta fusión entre el PRO y la Libertad Avanza, sí. que uno La se aparición de una tercera fuerza también. La aparición de una tercera fuerza, recordemos entonces con la participación de Facundo Manes, por ejemplo, también con la confirmación de la unidad del PJ, y uno pregunta, digo, esta duda respecto al tema de las jubilaciones, por Sí. ejemplo, y de la emergencia en discapacidad, que hoy posiblemente se haya bajado la línea para no tratarse en el Senado, ¿habrá tenido que ver con esto de la confirmación del PRO y la Libertad Avanza Unidos? Bueno, uno dice, pará, porque esto es solamente para las elecciones legislativas de la provincia de Sí. Buenos Aires. Bueno, en definitiva, son armados que en una provincia como la de Buenos Aires terminan después rebotando también a nivel nacional. Totalmente. Es muy interesante eso que decís, Gonzalo. A mí me parece, la verdad, que básicamente hay que manejarse con cautela. Sí. Porque lo que había hasta acá era como que pasaba mucho tiempo y no había respuestas del Ejecutivo a varias señales previas. Las reuniones en el Consejo Federal, Claro. esto de que terminaran confluyendo gobernadores que no piensan igual, ¿no? ¿Qué sé yo? Vamos del gobernador de Mendoza al gobernador de Tierra del Fuego, pasando por Santa Fe, por Córdoba, con gobernadores que habían estado muy cerca del gobierno. Entonces uno lo que veía era como cierta inacción o una decisión política de no responderle a los gobernadores. Ayer estuvo durísimo el titular del Ejecutivo con los mandatarios provinciales, y ahora aparece esto. Habrá que ver el resultado. Yo tampoco Sí. creo, viste, que esto lo solucionás en un café. Es un No. tema complicado. Lo que se tejió para la unidad fue trabajoso, y lo que me parece que hay que ofrecerles a los gobernadores para la desunión tampoco es sencillo de coordinar. Así que Claro. hay que ser cautos en torno a que hay o mucha unidad de los gobernadores o que ya el Ejecutivo ha logrado romper el cerco. Habrá que ver, y hay que mirar el reloj a cada rato, me parece. Sí, ¿no? lo que pasa es que Milei, como bien decías, ayer metió a todos los gobernadores en una misma bolsa, planteando que todos ellos, sin distinción, quieren destruir el Estado. Y los ¿no? veo el 11 de diciembre, dijo además, ¿no? Sí, Sí, exactamente. Pero no es menor lo que vos decís, porque no todos los gobernadores controlan a los senadores. Estaba Claro. pensando, hoy escuché por la mañana al gobernador de Jujuy, por ejemplo, Claro. que es de la UCR. Por Jujuy tenés a los 2 senadores de la Libertad Avanza y una del peronismo. O sea que ahí el gobernador ni pincha ni corta. Claro. Ejemplos, ¿no? Lo que hoy pueda pasar creo es impredecible, porque también hay que mirar con un ojo la Casa Rosada, con otro ojo lo que está pasando ahora en la labor parlamentaria. Y en definitiva, la discusión también sobre las mayorías necesarias, ¿no? No, claro. Recordemos que tema de jubilaciones para el oficialismo no tiene dictamen de comisión porque invalidan la reunión que se hizo la semana pasada, Sí, claro. autoconvocada por la oposición, y para la Esa era oposición donde sí se tiene producía dictamen. esa situación donde presidía la titular de Córdoba, la senadora por Córdoba presidía, ¿no? Era- No, ahí esa fue era previsión. Previsión, Te estoy hablando de presupuesto. Presupuesto, En presupuesto sí. no hubo convocatoria por parte de porque- Ezequiel Atauche. y tampoco hay emplazamiento ahí, en senadores. No existen los Claro, emplazamientos. claro. Entonces ahí se va a discutir fuertemente qué mayorías se necesitan, ¿no? Estamos. Si 2/3 o mayoría simple. Sí, por eso es como muy, digo, me parece que... Va a ser una acción muy aunque trabada. uno tenga a veces la tendencia a titular, esto ya está, se resolvió de la siguiente manera, me parece que todavía no se puede avanzar. Se va a trasladar un poco lo que fueron las últimas sesiones en diputados, donde los comienzos han sido plenamente Claro, sí. discusiones reglamentarias. Claro. Totalmente, totalmente. Bueno, está el señor Solaberrieta en un ratito hablando del tema universitario, de lo que significa en materia de modificación del equilibrio fiscal, y también el dato que apuntaba Gonzalo sobre este universo nuevo que se veía venir, pero este acuerdo donde terminan confluyendo desde Randazzo a sectores vinculados a Monzó, que era esperable, con lo que es Facundo Manes, Juliano, la coalición cívica, así que bueno, lo ampliamos en un ratito. Ahora estamos en orden del día, 11 de la mañana, 10 minutos, títulos por favor. Proyecto de financiamiento universitario. El dictamen de la oposición logró un amplio consenso.
Emergencia pediátrica con 4 dictámenes, avanza en diputados el proyecto de los bloques opositores. Recordamos, es el tema del día, lo estamos tratando, sesión en el Senado. La oposición podría aprobar hasta 5 proyectos, entre ellos reformas en jubilaciones, pero el Ejecutivo apela a encuentros esta mañana con gobernadores provinciales, así que la cuestión está todavía sin resolverse. Bueno, vamos a estar en un ratito con Caro Ramos, pero antes el señor Solá Berrieta. El título es que el proyecto en materia de financiamiento universitario tuvo un amplio respaldo. Si no me equivoco, Gonzalo, 47 votos el dictamen. 49 fueron 49, las rúbricas, ¿viste? exactamente, Pato, para lo que fue esto, una reunión que se realizó, recordemos, pasadas las 4 de la tarde, el martes, recordemos, esto fue el martes 8 de julio, en uno de los 2 emplazamientos que hubo, en un super martes. Pasado el mediodía, varias horas, un día muy complicado de por sí ya por el tema de la niebla en el AMBA. Sí. Esto generó complicaciones en la comisión que emplazaba cuestiones vinculadas a la pediatría y al Garraham. Después, en el medio, una reunión importante de intendentes que han venido aquí del COFEIN, que si querés en un ratito en una línea, después hablamos de esto también, que creo que lo trajo Caro para expresarlo. Y al mismo tiempo, a las 4 de la tarde, esta comisión entre lo que significa la Comisión de Educación, que preside Alejandro Finocchiaro del PRO, y José Luis Espert, que es la comisión en cuestión, la de Presupuesto y Hacienda, donde finalmente se firmó el dictamen de mayoría con 49 firmas, después de lo que había sido el emplazamiento en la sesión especial. Recordemos, esto fue el martes pasado. Vamos a repasar algunos números para tener en cuenta qué color tiene este dictamen, ¿no? Los colores que siempre importan, los votos, las listas dentro de una iniciativa que salió finalmente con el apoyo de varios bloques. A ver, En la siguiente sí, placa, porque esto que estás diciendo, después me parece que hay que analizarlo en función de si esto en el recinto podría tener o no los 2 tercios, me parece, ¿no? Totalmente, claro, Pato, sí, sin dudas. Y ni hablar si nos ponemos a analizar el posible veto presidencial. Claro, por eso, ¿no? exactamente. Algo que ya sucedió en el 2024, el año pasado, y que se puede reiterar la misma imagen. Veremos. En definitiva, 34 firmas tuvo Unión por la Patria, que sabíamos que iba a ser el bloque mayoritario en cuanto a la cantidad de rúbricas. 4 diputados de Encuentro Federal, que recordemos, este bloque es el bloque de Miguel Ángel Pichetto, y que tiene dentro de este bloque obviamente distintos lineamientos, como por ejemplo integran este bloque 2 diputados socialistas, que tal vez, tienen algunas diferencias, pero representan también intereses de provincias en sí. 4 diputados de Democracia para Siempre, que recordemos fue... Ahí está Juliano. Juliano, exactamente. Parte del acuerdo ahora también con alguien de Encuentro Federal, el nuevo acuerdo que vos decías, exacto, el tercer Schiaretti, espacio en la provincia. Con Schiaretti y Manes como las 2 figuras tal vez más importantes o más relevantes de renombre. Recordemos, Democracia para Siempre fue tal vez el bloque del conflicto, podríamos decir, cuando convocó justamente a la sesión especial, salteando un poco lo que es el diálogo con el bloque mayoritario opositor, que es Unión por la Patria, con el cual entendimos que una vez que se suspendió, más allá de el lío que hubo en el recinto, había un cierto enojo por mucho el hecho enojo había, de Juliano con Germán Martínez y Martínez con Juliano. Y viceversa, ¿no? Dice Unión por la Patria, nos impusieron temas, no nos dejaron tratar temas que nosotros queríamos. Bueno, cuestión, aquí también están las firmas de Democracia para Siempre, el bloque de Juliano, ahí vemos, repasamos, 2 diputados de la coalición cívica y aquí 3 diputados de el bloque Innovación Federal, que recordemos tiene la rúbrica, por ejemplo, de la presidenta de este bloque, la salteña Pamela Caletti. Este es un poco el panorama del bloque, de los bloques en realidad que firmaron este dictamen mayoría, que lo más importante... diría llamativo en el marco, Gonzalo, de lo que se vio el día martes, cuando ardían las diferencias entre el Ejecutivo y los gobernadores, apareció la foto, la única foto del día era
de Karina Milei, secretaria general de la presidencia, con el gobernador de Salta. Pero bueno, nada, son caminos, ¿viste? Son caminos. También porque el gobernador sigue firmando todos los reclamos con el resto de los Sí, gobernadores. pero mientras Sáenz se muestra con Karina Milei, su diputada firma el dictamen de Por financiamiento eso digo, universitario. no, Bueno. y tampoco iba Sanz al 9 de julio, tampoco iba. Claro. No estaba entre los 3 o 4 que iban, Bueno, y efectivamente. si me ayudan con los números, A ver, dale. ¿cuántos números se necesitan en el recinto? Son casi 170 para Sí. reafirmar, digamos, la propuesta ante un veto presidencial. Claro, Sí, primero ¿no? hay que aprobarlo, ¿no? Convengamos Tiene que eso. aprobarlo. O sea, digo, antes del veto esto todavía no es ley. Claro, Hay que, claro, ahora exactamente. porque lo que aprobó antes fue un emplazamiento. Ahora esto va al Exacto, recinto. Sí, claro. Este es el aprueba- dictamen de comisión. Claro, Sí, sí, se aprueba con mayoría simple, va al Senado, pasaría lo mismo y recién ahí vendría el veto, exacto. Pero bueno, vamos a ver, falta mucho todavía. Recién estamos, todavía pensemos que esto se va a llevar al recinto Sí, en agosto. claro, que es el otro Va a ser problema. después del receso de invierno. Porque Exacto. ¿sabés qué pasa? Esto que vos decís y lo que está planteando Caro, porque el tema universitario, por supuesto que es muy importante, pero es mucho más sensible el tema del Garraham y la emergencia pediátrica. Y la verdad que me tocó hablar con un médico del Garraham, cuando él decía, se dictaminó para el Garraham, él creía que esto estaba resuelto Claro. mañana. Claro, Y hay que claro. explicarle Sí, 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 sí. que Claro. tenemos el receso, lo que Claro. estás explicando vos, ¿no? Claro, claro. El receso de julio, lo tenés que tratar en el recinto, tiene que ir al Senado. Sí. El Senado no es que abre de lunes a No, viernes de 8 a claro, 4. claro. No abre esa hora, ¿no? Es que es verdad que No. este tipo de procedimientos, y me Claro. pasó lo mismo, Pato, me Sí. mandan un mensaje y me dicen, bueno, respecto a lo que tiene que ver Pero con el trabajo de claro. los medios, y le digo, ojo, porque esto es recién la aprobación de un emplazamiento Claro. para ir a una comisión. Y Sí, se sí, aprueba el tema. Sí. Ojo que, te digo la verdad, es un tema en las democracias occidentales que en tiempos de tanta instantaneidad en la sociedad es un tema complicado para la democracia. Eso es un debate más Sí. profundo que si querés lo damos en algún Que vos me momento. contaste que había alguien que está planteando una democracia más directa, ¿no? No, porque, O a ver, laiqueando y demás, porque claro, Los ¿viste? tiempos del Congreso no son los que demanda la sociedad. totalmente. Como tampoco los de la justicia. Tampoco. O sea, acá Dos la- instituciones clásicas Y sí. del siglo XIX. Pero es un ¿no? debate más amplio que podemos dar Totalmente, pero en otro interesante, momento. donde lo único que se ha modificado es que, bueno, porque venía del siglo XIX, esto de que funcionan, las ordinarias empiezan en mayo y terminan en septiembre, porque después me vuelvo a mis provincias. Salvo eso, que ahora es de marzo a noviembre, no se cambió nada. Y después hay otro tema de esto que vos Sí. decís, Pato, que son los títulos. ¿Por qué? Ah, Porque bueno, los títulos sí, que son claro. genéricos, que puede Sí, ser, claro. que puede ser en medio televisivo, en un Pero stream, por supuesto, en una se nota aprobó periodística. emergencia pediátrica, se aprobó en No, pero el comisión, tema de claro. de ahí. se da tratamiento, se trata, pero el tema del tratamiento es muy largo. Sí, es muy largo. claro. Y después viene otra cuestión. Vamos a suponer que esto ya tiene dictamen, ya está listo para ir al recinto del Sí, diputado. bueno, y el recinto después Vamos tiene que a ver tener si que se no aprueba. llueva, Claro. que haya menos de 20 grados de Que no temperatura. haya neblina, Pato. Después pasa que a no la- esté un feriado cerca. Claro, a las bueno, si no te enojes con ese tema, Pato. Ese tema lo irrita. Sí, no, Exacto. claro. Después pasa a las, Irrita, a las no. comisiones del Senado y después al recinto Sí, del Senado. claro. Y después hay otro tema importante. Si hablamos de veto presidencial, que vamos a ver si se da todo este proceso y demás, para lo que significa el hecho de reafirmar el veto con una sola cámara Claro, alcanza. Ahora, sí. para reafirmar el proyecto se necesitan las dos cámaras, Claro. ¿no? Senado y diputados. Claro, cuando Claro. venga el veto tiene que pasar por las dos cámaras Claro. para poder resistirlo. Claro. Y después mi ley, bueno, no sé si hay tiempo para Dale. desarrollarlo. Pero perdón, no si quiero no resiste interrumpir. una, ya está. ¿Cómo? Si no resiste una cámara, la Claro, primera como ya pasó está. con jubilaciones. claro, si en claro. diputado no pasó, ya no, directamente ni va al Senado. No, quería Diga. decir entre paréntesis muy Diga. brevemente, mi ley ayer abrió otra discusión planteando que el veto se puede judicializar. Ah, claro, totalmente, Bueno, lo ahí dijo. ya salieron constitucionalistas a decir eso no es posible. Sí, 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 Así claro. que nada, después lo desarrollamos. No, pero es cierto, sí, Sí, sí. sí. Donde además, bueno, es el escenario, aparte el gobierno está convencido de que le va a ir bien el 10 de diciembre, perdón, el 10 de diciembre no, en octubre, y que va a tener otro escenario, que bueno, está bien. Otros dicen que lo que quiere el gobierno justamente es lograr fortalecerse con un 30-35% del electorado, justamente para poder evitar todos los vetos, ¿no? Así que bueno, nada. Doctor. Bueno, cerramos entonces, Pato. Importante igual este número, ver la cantidad de bloques que están Sí. obviamente firmando este proyecto para todas estas especulaciones y números que estamos calculando de aquí en adelante para reafirmar, para votar, para aprobar en el recinto y por último, en Dale. 3 líneas, los puntos No, tal dale, vez dale, más... que hay tiempo, dale, los temas más importantes de este proyecto, este A dictamen ver. que recordemos tuvo al Consejo Interuniversitario
argentino, nacional, como uno de los entes más importantes a la hora de la colaboración para imponer algunos temas. Vemos que lo primero y principal es buscar la protección y garantizar el funcionamiento de las universidades. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lógicamente con un presupuesto. Como no hay presupuesto a nivel nacional, lo que se busca es por lo menos asegurarlo para las universidades de todo el país. Importante esto al principio. Después, el otro punto, recomposición y actualización de las becas estudiantiles desde el 10 de diciembre del 2023. Un dato no menor también esto, porque acá ya hablamos de cuestiones retroactivas, al igual de lo que se está buscando por parte de los salarios de los docentes y del personal no docente también retroactivo desde el 1 de enero del 2025. Y después otro punto importante que ha sido uno de los más controversiales, por así decirlo, que inclusive ha tenido debates, recuerdo, televisivos por esta cuestión, es que la AGN será justamente la que realice las auditorías de las universidades. El control, exactamente, que como tantísimos administrativo. temas parecía que era el faro que nos iluminaba y uno no se ha enterado de ningún resultado, ninguna auditoría, ninguna. Y no porque tenemos una auditoría integrada por una sola persona, básicamente. Claro. Había un plan de auditoría para varias facultades de la UBA y otras universidades, pero claro, solamente Juan Manuel Olmos se está integrando a la AGN. Y eso también, ahí se ve parte del problema de no nombrar a los auditores pendientes. Y tenía que armar la lista de capital, Olmos no tenía tiempo tampoco. La verdad. Bueno, el otro día tuvimos la oportunidad de hablar con la nueva diputada, que ahora no recuerdo el nombre, de la izquierda, que asumió hace un poco, San Sebastián, que estuvo aquí sentada y le preguntaba justamente sobre esto, ¿no? Ella docente también, viene a aportar también su mirada desde la docencia, respecto a qué pasa con esta situación de la AGN. ¿Hay problema? ¿Realmente les preocupa que la AGN...? Y la verdad se mostró muy abierta en este sentido. No es un problema que a las universidades les preocupe. Cuestión es que además tendrá que elaborar un informe, traerlo al Congreso de la Nación y el Congreso tener su participación. Escuchame una cosa. ¿Se habló en algún momento de qué representa en términos fiscales la mejora a los universitarios o no se habló? Porque en otros casos es un 0.3, el tema de, por ejemplo, emergencia en discapacidad, hay otros números de cuánto representa, se consultó a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Ahora, acá había dos temas que la otra vez habían como terminado chocando, porque se pedía mejora para los salarios de los docentes, y se reclamaba plata para el funcionamiento. ¿Qué hizo el gobierno? Te dio plata para funcionamiento, para comprar papel, para comprar jabón, toalla. Los docentes, no. Pero digo, ahora por eso, no sé si eso está en el dictamen, si aparece que representa en términos de costos fiscales, pero bueno, eso ya te lo digo, si hay un dato, porque hubo muchos datos realmente, Pato, que estuvieron circulando respecto a cuánto era el número. Si me das un segundo, ya te lo busco. Dale, pero bueno, tranquilo. Porque tenía acá... ¿Queda alguna placa más o no? No queda ninguna, Está bien. Pero vamos a chequear esto del dictamen, a ver si aparece el número que vos acabas de mencionar. El tema es que, bueno... como recién se acaba de definir el dictamen, había muchos proyectos sobre la mesa, hay que calcularlos sobre el dictamen final, ¿no? Claro. No se podía calcular sobre un proyecto específico porque se unificaron varios. Lo mismo con el tema del gas. Acá digo, el PRO votó absolutamente en contra. Esto es el resultado de una alianza importante, porque 49 votos para el dictamen, ha votado el peronismo, ha votado la izquierda. No, la izquierda creo que tuvo dictamen aparte, pero ha habido una sociedad en materia de votos como muy importante. Es un buen número, te diría que para el recinto es muy auspicioso que esto ya sea aprobado, lo mismo en el Senado y bueno, después vendrá el veto, exactamente. Ahí estamos. Bueno, en un ratito va a venir ella, Carolina Ramos, con el tema de lo que pasó con el encuentro de intendentes, el encuentro de municipios. Así que bueno. Sí, porque tiene todo que ver con lo que está pasando con gobernadores. Obviamente, los gobernadores se quejan de que no llega plata de la nación y los intendentes dicen, che, como no llega plata al gobernador, tampoco tengo recursos yo. Exacto. Y además, digo, los gobernadores te cobran impuestos provinciales para sostenerse y los intendentes tasas municipales y el gobierno se enoja, pero como el gobierno no da la plata, hay que vivir. Entonces, bueno. Es un círculo vicioso. Exactamente. En un ratito. Pato, perdón, la iniciativa acá, por lo que pude encontrar, es que implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI. Claro, está bien.
Está bien. Bueno, Sí, que sería ya prácticamente para el 2026, me parece. Exacto, sí. Porque, Esto claro, según el informe Sí. de la Oficina de Presupuesto salvo del que estén Congreso. pensando en ingresos retroactivos. Sí, por Claro. eso hay un retroactivo, Claro, no es claro. solo hacia adelante. Sí, Sí. claro. Bueno, en el medio de todo esto, recordamos, el dato central fue que el gobierno salió a decir, che, si esto se vota, el equilibrio fiscal se me desmorona completamente. Así que bueno, nada. Sí, la veremos. oposición tiene argumentos para sostener lo Sí. contrario, pero bueno, después lo Totalmente, charlamos. no, pero digo, bueno, se ve que la estrategia del gobierno es decir, quieren votar esto, bueno, los números se pueden ir al demonio, así que bueno, nada, se verá, yo creo que no está nada resuelto, hay mucha reunión en el Senado y mucha reunión también en el Ejecutivo con gobernadores. La hora 11 de la mañana, 25 minutos, estamos con Solaberrieta, estamos con Ramos, esto es Orden del Día y ya venimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques.
toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo les va? Segunda parte de Orden del Día. Tenemos una nota. Enseguida estamos con Alejandro Vilca, pero antes le pido a Caro Ramos el anticipo de lo que vamos a tratar, Ramos, porque fue importante y qué explica esta reunión de intendentes. Bueno, a ver, vamos a repasar después de la entrevista lo que tuvo que ver con la reunión de asuntos municipales. Una comisión que no se reúne demasiado, pero en esta oportunidad tuvo una tonalidad particular porque fueron intendentes y el reclamo está totalmente en línea con el que plantean gobernadores, lo dijiste bien en el bloque anterior. Municipios que se hacen cargo de todos los servicios que la nación va abandonando, ¿no? Entonces, un reclamo no del todo fuerte, pero por el hecho de que la neblina hizo que muchos intendentes no pudieran llegar. Pero sí, muchos coincidieron en esto que te digo y está totalmente en línea con lo de los gobernadores, así que vamos a hablar de esa reunión del día martes. Ahí estamos. Alejandro Vilca es un hombre de la provincia de Jujuy, diputado nacional del Frente de Izquierda. Alejandro, primera consulta. ¿Cómo ves este presente? Que por lo menos a nivel parlamentario está muy movido, ¿no? Todos los dictámenes de la semana pasada en diputados y la expectativa de lo que puede pasar hoy en el Senado con un montón de temas. El dato nuevo es que el gobierno está trabajando sobre gobernadores, tratando de aplacar lo que puede ser una jornada complicada. ¿Vos qué decís? Mira, para nosotros la verdad que el Congreso vienen trabadas muchas comisiones, por eso se tuvo que apelar, ¿no?, al Pleno para que funcione el emplazamiento, porque hay muchas comisiones que en vez de tratar cuestiones que por ahí son urgentes, ¿no?, para el pueblo trabajador, hoy están trabadas por el gobierno, ¿no?, el oficialismo. Entonces, bueno, se tiene que apelar a esto. Dos cuestiones importantes, ¿no? El tema esto de la emergencia en discapacidad y el aumento a los jubilados, que para nosotros es importante que hoy el Senado por lo menos lo trate. Lamentablemente por ahí la ambición o la propuesta que han hecho los gobernadores, que se han juntado con un legítimo reclamo, ¿no?, el tema de los ATN, de los
fondos a las provincias coparticipables, ha hecho que haya la especulación en que por ahí se tome como prioridad eso y no estas dictámenes, ¿no? O esta media sanción. Para nosotros, bueno, hoy va a ser una jornada interesante porque no solamente el Senado va a tener que resolver esto y esto puede generarle una crisis al gobierno, porque bueno, vos viste que el Ejecutivo lo que quiere más que nada es defender el déficit fiscal, el equilibrio fiscal, el equilibrio. Entonces, bueno, esto supuestamente para ellos implicaría un gasto mayor. Yo creo que para nosotros es importante, ¿no? No podemos estar en contra de lo que es el reclamo de los jubilados y menos de la discapacidad. Por eso va a ser importante esta jornada. Ojalá que primero que haya quórum en el Senado y después que se apruebe, que sería un gran alivio. Y a ver el número con el que se aprueba también, ¿no? Pero también va a ser una jornada importante porque acá fuera del Congreso van a venir el colectivo de discapacidad, se van a movilizar. Más tarde se va a movilizar los trabajadores de vialidad y el INTA también se van a reunir. Bueno, hay diferentes colectivos que hoy están reclamando mucho de los temas que va a tratar el Senado y seguramente el Congreso en las próximas sesiones, que esperamos que, bueno, ya que hay dictamen de financiamiento universitario, por lo menos se reúna, ¿no? Alejandro, me detengo en algo que mencionaste al pasar. Para vos los gobernadores, con este planteo que ellos tienen, que dijiste que es legítimo por fondos, de alguna manera corre la agenda hacia eso y puede hacer peligrar el tema de jubilaciones y discapacidad, porque hay algunos gobernadores que no están acompañando esos otros temas. Digo, esa pelea, ¿cómo puede terminar? Mira, hay algunos gobernadores que bueno, se juntaron en el CFI, bueno, y son los que encabezan este reclamo, ¿no? Lo que no hay que olvidar es que muchos de esos gobernadores, acordate, fueron los que firmaron el Pacto de Mayo, el paso de año en Tucumán, donde acordaron no solamente políticas extractivistas, sino llevar el ajuste. Bueno, hoy se dan cuenta que la plata que le habían prometido no llegó, a pesar de que le pusieron sus diputados provinciales, sus diputados acá en el Congreso a votar muchas de las leyes, como la ley base, el acuerdo con el Fondo Monetario, pero que no llegó plata a las provincias. Entonces, bueno, hoy se encuentran en un apriete a pocos meses de las elecciones y hoy están reclamando. El problema es que los gobernadores, yo creo que ponen por delante muchas veces, ¿no? Sus reclamos de gestión, más que reclamos que son muy sensibles para la sociedad, ¿no? Por eso es que no extraña de que no sea la prioridad hoy de los gobernadores, por lo menos que salga conjuntamente con, vuelvo a reiterarte, es legítimo el reclamo de la coparticipación, porque eso afecta, ¿no?, la obra pública, el pago de los salarios a los trabajadores estatales en las provincias, pero también creo que es necesario que se tome el reclamo conjuntamente de la discapacidad y el de los jubilados, ¿no?, que también afecta a todas las provincias, y creo que los gobernadores, bueno, tendrían que poner eso como prioridad. Por eso vamos a ver hoy cuál es, cómo se desenvuelve, ¿no?, la sesión en el Senado. Muchos están expectantes, en las provincias también, porque muestra también un quiebre en esa relación, ¿no?, del gobierno. Ayer Javier Milei fue muy duro, ¿no?, con los gobernadores, tratando de que iban contra el gobierno abiertamente, y muchos gobernadores hoy en algunos medios salieron a calmar un poco, a decir que esto no generaba un gasto mayor para el gobierno. Pero bueno, yo creo que hay una relación quebrada porque más allá de que esto se resuelva ahora, hay muchos temas que son muy sensibles y yo creo que esa agenda no la podemos dejar de lado, ¿no? Alejandro, una consulta, ¿no? Si querés de mediano plazo. ¿Qué es lo que discuten o ven ustedes cuando de pronto termina una sesión y van a comer 4 o 5 integrantes del Frente de Izquierda? Porque la verdad que acá lo hablamos siempre, digo, vos ves que hay muchos reclamos para el gobierno, un gobierno que está enfrentado con los gobernadores, con muchos sectores, ves que hay demandas sociales, pero sin embargo después discutimos si es mucho o poco. Yo creo que es un número digno, pero el gobierno te puede decir, mira, le gané en Capital al PRO que gobernaba hace 16 años, me fue bastante bien en Jujuy, ganamos en el Chaco con Esdero, estamos palo y palo en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿eso cómo se explica? ¿Hay alguna línea que diga, mira, hay muchos reclamos, pero en las elecciones ellos dicen, y digo, datos de Federico Aurelio, dice, yo lo tengo al gobierno en las nacionales de octubre ganando por 10 puntos. Federico Aurelio, que es un hombre que ha tenido aciertos y errores como todo, pero ¿qué dicen ahí cuando terminaron el bife? Mira, yo creo que acá lo que va a ser clave es la situación económica, ¿no? Yo creo que si hay algo que también muchas encuestas dicen que ha aumentado los reclamos sociales, ¿no? La conflictividad social, reclamo desde despedidos, problemas de servicios,
gente que por ahí ya no llega a fin de mes, el pluriempleo, lo que se llama. Entonces, bueno, eso empieza a generar un descontento que empieza a entrar en contradicción con las promesas y por ahí con el plan económico, ¿no? Yo creo que eso va a ser clave ahora en estos días. Vos viste el escándalo que hubo detrás de, bueno, de la criptomoneda, pero también de la fragilidad económica. Que muchos dicen, sí, pero vos no sos tan chico. Yo creo que con el tema de la cripto y con el tema de Libre y demás, me parece que hay tiempos, ¿viste? Al menemismo y al kirchnerismo había denuncias de corrupción que no lo afectaban, ¿eh? Después del deterioro, la cuestión viene, pero en el medio, no. Yo creo que la situación de la gente se llega a fin de mes, porque yo no sé si la gente va a aguantar hasta octubre. Eso puede ser, claro. Entonces, nosotros estamos pendientes de eso, ¿no? Pero también de la gran conflictividad que hay, porque más allá que por ahí uno, como vos decías, después de reunirse y decir, che, no llegamos a aprobar tal cosa, no llegamos a conseguir los números para rechazar los decretos de ¿por qué no hay un clima de más rechazo? ¿Entendés? Bueno. Entonces, bueno, eso es lo que nos preocupa, pero desde el Frente de Izquierda estamos impulsando, ¿no? Esos reclamos. Vos sabés que el día de mañana vamos a realizar acá una audiencia, ¿no? En el auditorio del Congreso con trabajadores despedidos de la empresa Giorgal o de Seco y otros sectores que hay muchos despidos, y la idea es que tengan un espacio, porque vos sabés que en la Comisión de Trabajo por ahí la agenda no es esa de los trabajadores. Bueno, entonces nosotros estamos tratando de impulsar esos reclamos, visibilizarlos, pero también de unirlos, ¿no? Porque, como te digo, desde los despedidos a los que se movilizan ahora, los jubilados, creo que es necesario unificar todo eso, y creo que esa es la fuerza que puede ponerle un freno. Mi compañera Caro Ramos está en todos los detalles, ¿viste? Para decir, ¿vos te acordás quién preside Comisión de Trabajo? Tetaz. Sí. Tetaz, claro. Sí. Bueno, que es el otro pero dato. Pero se viene reuniendo bastante la comisión, con otra agenda, es cierto. Pero no, porque digo que históricamente eso le pertenecía a algún dirigente gremial, que tenía más complicaciones. Sí, es cierto. Siempre era, ¿viste? Pero bueno, hoy está cuestionado Tetaz. Claro. Cuestionado por la agenda, ¿no? Que le pone muchas veces. Con mucha discusión al tema de los fueros, al tema del aporte voluntario. Es la gran y sobre todo ir contra la organización sindical, que creo que es en tono por ahí de lo que pretende Javier Milei, ¿no? Por último, esto lo que planteaba de la reforma laboral, ¿no? Que ellos lo plantearon como agenda, ¿no? De este Consejo de Mayo, que volvió a surgir hace unos meses, que todavía no se reunió, no está funcionando, pero ya ellos ya marcaron una agenda que decir, vamos contra los trabajadores, vamos a redoblar una nueva agenda de reforma laboral, jubilatoria. Sí, que prometen eso de acuerdo a los resultados que suponen exitosos de octubre. Bueno, ¿no? Ante eso tenemos que organizarnos desde la izquierda. Lo que planteamos justamente, como te decía, organizar, fortalecer todos los reclamos para enfrentar ese ajuste, que ya ellos se juntan, los empresarios, el gobierno, para ir contra los trabajadores. Bueno, los trabajadores de este lado de la vereda nos tenemos también que organizar. Yo creo que también dentro del Parlamento tenemos que pelear agendas que vayan en defender. Primero, derogando todos los decretos que van contra los trabajadores, y sobre todo los últimos que sacó Sturzenegger contra Después te quiero Vialidad. preguntar eso, pero bueno, a ver, pregunta. Alejandro, yo te quería preguntar por los vetos. O sea, ya sabemos que todas estas leyes de impacto fiscal, si se sancionan, van a ser vetadas. A la hora de que el Congreso pueda resistir estos vetos y insistir con las leyes, ¿ves un escenario diferente al del año pasado? Digo, los 87 héroes, digo... Eso es más difícil. Hoy, digamos, viéndolo después de la confrontación con los gobernadores y acercándonos cada vez más a las elecciones, yo creo que va a ser más difícil tener los 87 héroes. Yo lo veo más complicado, no sé si lleguemos a esos tiempos, pero yo creo que va a ser una pelea, ¿no? Porque en esto, a ver, el gobierno lo que ha utilizado siempre es el viejo método del toma y daca, ¿no? Hoy capaz que si sale esto con los gobernadores puede arreglar y llegar a una negociación para después obstaculicen otras leyes. No sabemos, pero yo creo que el ánimo social, la confrontación que ha hecho el gobierno permanente contra los sectores opositores y seguramente la necesidad de algunos bloques que van a ir a elecciones compitiendo con el oficialismo, va a hacer de que esos 87 no estén en su totalidad. Y qué sé yo, lo veo a Campero y lo veo al senador, al radical Misionero, no los veo tan cerca, por ejemplo. A ver, en el oficialismo dicen que lo tienen bastante asegurado, yo no lo veo así, digo, me parece que el oficialismo está perdiendo apoyos, pero es como dice Alejandro, falta mucho y en el medio están los cierres de lista. Una pregunta, Alejandro, porque la verdad que no vi el dato. A partir de los anuncios de Sturzenegger, de todo lo que se fusionaba o desaparecía, donde lo más emblemático es Vialidad, digo, ¿hay algún cálculo por parte del Frente de Izquierda, por parte de ATE, creo que por UPCN no,
de eso qué puede representar en términos de pérdida de puestos de trabajo? Digo, a ver, ¿qué hace Vialidad con el personal? ¿Lo traslada? La fusión del Instituto de Almirante Brown, del sanmartiniano, del irigoyeniano, de todo eso, digo. ¿Y qué se hace con lo que queda? ¿Que va a ser una cuestión inmobiliaria? ¿Se van a vender edificios? ¿Van a rescindir contratos? ¿Hay algún dato de eso o no? Mira, solamente para darte un dato, Vialidad Nacional, ellos calculan que son 5.500 trabajadores a nivel nacional. Además, las propiedades que tiene Vialidad Nacional, ¿no? Que son campamentos en las provincias y las rutas, son, digamos, propiedad del Estado y que muchos dicen que eso lo van a Pero es raro que UPCN no diga nada y que tampoco ATE calcule, ¿no? Y eso nos preocupa, ¿no? Eso nos preocupa de que los sindicatos, por ahí cuando uno dice, no hay mucha conflictividad y bronca, muchas veces hay que entender que no es solamente por las políticas de los partidos tradicionales, sino por algunos sectores sindicales que en vez de ponerse al frente de los reclamos, hoy parece que hacen un silencio cómplice y eso nos preocupa, ¿no? Por eso muchos reclamos son impulsados desde la base de algunos sindicatos y creo que hay que seguir fortaleciendo porque es de la única manera que lo vamos a poder. De todas maneras, vos es que hablé con una socióloga que en algún momento se dedicaba al tema del sector público y me dice, mire, por supuesto que es conmocionante lo de Vialidad, pero me dice, tenga en cuenta varias cuestiones, dice. No se mete con el tema de la justicia, que es donde vos podrías tener un exceso de empleo público. No se mete con ANSES, no se mete con PAMI, se mete con organismos donde no había no hay tanto recurso, me decía, ni para despedir ni para ahorrar. Era una mirada de una experta que me decía, y bueno, tampoco te metes con la salud, porque la salud ni con la educación, porque la salud y la educación son temas provinciales. Sí, pero bueno, en el tema me llamó Vialidad, la atención. mira, yo que estuve cubriendo lo de municipios y intendentes, te decían que están en contra de... A ver, porque genera mucha preocupación quién va a asumir esas funciones, que es lo que no está claro, ¿no? ¿Quién va a cumplir la tarea que hacía PRO Vialidad? Que planteaba algo muy similar a Vialidad, un organismo que... Una diputada del PRO decía que hay que reemplazar a Vialidad con un organismo que regula a nivel nacional el tema de las rutas. Bueno, es lo que hacía Vialidad. Pero no está ese organismo todavía. Claro, pero es lo que hacía Vialidad. Limbo, Y la perspectiva es ir a un sistema de privatización. Entonces, vos imagínate en comunidades del interior muy alejadas, ¿cómo hacen para mantener una ruta nacional? ¿Qué sé yo? Es muy difícil, ¿no? Pero como vos decías, ¿no? Hoy es... Vialidad, pero también, ojo, ¿no? Mirá que lo del Garrahan todavía sigue pendiente, va a haber una marcha el 17 que va a ser muy importante, que están convocando todos los trabajadores del Garrahan. Yo creo que eso va a ser algo importante porque la movilización va a ser algo que también condicione, ¿no? Yo creo que va a ser un costo político para muchos que voten en contra de eso o también va a significar un apoyo a los que voten, ¿no? Por eso creo que va a ser importante el tema de la movilización, de que la gente se exprese, porque muchas veces eso tratan de mostrar de que la calle por ahí está militarizada, que la gente no puede protestar. Bueno, yo creo de acá a hace un tiempo la gente empieza a ya perderle miedo a eso y a movilizarse y creo que eso es importante porque entendemos nosotros de la izquierda que es la única manera que... Ya que hablas de movilización, una última de mi parte. ¿Tercera marcha universitaria se está planteando? Mira, ese es un tema. Nosotros lo hemos planteado en todas las provincias, en todas las universidades. Estamos planteando a que se movilicen también el sector universitario. En mi caso hemos tenido reuniones con estudiantes, con docentes, con trabajadores de la Universidad de Jujuy que nos planteaban, ¿no? La necesidad, porque quizá acá las grandes universidades tienen un fondo importante, pero en el interior es mucho más difícil el funcionamiento. Entonces, es casi una contención social la universidad, ¿no? Entonces, la preocupación es grande y, bueno, ellos están planteando de que se movilicen, de que se exprese el reclamo porque ven como un punto de apoyo o algo que fue trascendente o determinante la última marcha que se hizo a principio de año donde se movilizaron miles de estudiantes y docentes y yo creo que una marcha así sería importantísimo a la hora de dar impulso a que se vote el financiamiento universitario, ¿no? Alejandro Vilca, hombre del Frente de Izquierda, provincia de Jujuy. Alejandro, muchas gracias. Dale, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Estamos con Caro Ramos y Caro se mete en este tema que primero plantea Pablo Yavkin. Es una palabra importante la de Yavkin porque es el intendente de Rosario, ahí peleando con Córdoba, la segunda ciudad del país. Pablo Yavkin, a ver. Pero quiero decir que mientras en el país se plantea el carácter distorsivo y, por ejemplo, el Banco Nación interpone acciones judiciales planteando el retiro del Banco Nación de nuestras ciudades por el cobro de las tasas municipales vinculadas al registro de inspección, no se verifica ninguna correspondencia en relación a la carga tributaria nacional. Si me consultaban, es como que usted a alguien le cobre 50
el de al lado le cobra 0,5 y se la agarra con el que le cobra 0,5 porque es más flaquito. Pero obviamente el grandote que se lleva 50, por más grandote que sea, se sigue llevando 50. Y esa es la situación que está viviendo la Argentina. Cuando usted suma impuesto al cheque, retenciones a las exportaciones, gran parte del IVA, incluido el IVA que pagamos los municipios, gran parte del impuesto a las ganancias y el 100% del impuesto a los combustibles líquidos, entonces usted lo que se da cuenta es que hay una gran aspiradora de recursos en el orden nacional que financia un superávit que en definitiva es a nivel nacional a costa de absorber a nivel local gran parte de los programas nacionales que Nación deja de prestar porque, como bien lo expresaban, el vecino que queda sin tratamiento oncológico recurre al municipio, el vecino que queda sin pastilla anticonceptiva recurre a los centros de salud municipales. Agrego además, los municipios nos estamos haciendo cargo del nivel educativo de 0 a 3 años, que en la Argentina tiene, en el caso de los 3 años, declaración por ley de carácter universal, pero que solo lo prestan los municipios y el sector privado. El resto de los niveles del Estado, salvo las provincias en algunos casos, en general no lo prestan. Entonces son todas funciones nacionales que estamos absorbiendo con cada vez menos recursos. Y esa es la situación de urgencia que nosotros venimos a plantear. Bueno, yo estaba memorando, y yo no lo recuerdo en estos 40 años de democracia, primero la unidad total de los gobernadores, ahora tal vez aparece alguna grieta en estas horas, y por otro lado esta convocatoria de intendentes de ciudades de 1 millón y pico largo de habitantes con ciudades de 100.000, este encuentro de intendentes encontrando problemas y temas comunes es como muy llamativo, sí. ¿no? Vos sabés, Pato, y vamos a la primera placa. Dale. Hace unos 2 meses se conformó lo que se llama el COFEIN, que es el Consejo Federal de Intendentes, que de alguna manera es la réplica a nivel local de lo que es el CFI a nivel provincial, ¿no? O sea, esta agrupación de gobernadores la vemos ahora también con intendentes, como vos decís, desde capitales de provincias hasta ciudades más pequeñas. Y es lo que vimos justamente el día martes. Esto que escuchábamos recién al intendente Hapkin sucedió en esta reunión de la Comisión de Asuntos Municipales que preside el diputado Juan Brugue, que es de la provincia de Córdoba, del bloque Encuentro Federal de la Democracia Cristiana, más puntualmente. Y estuvo muy interesante esta reunión de la comisión. Vamos a la próxima placa. Como mencioné antes, lamentablemente no tuvo el marco esperado porque, claro, el martes fue un día complicadísimo para todos, pero, ¿no? Escuchame una cosa, en la placa 2... ¿Te veo? Sí, estamos en la 2. Tenés entre 7 y 8 millones de habitantes, si sumas las Bueno, ciudades. sí, a ver, ¿quiénes fueron? Daniel Pacerini llegó tarde, en realidad, cuando la reunión ya había terminado, pero tuvimos oportunidad de charlar con él, de la ciudad de Córdoba. También estuvo, ya lo escuchamos, a Pablo Hapkin de Rosario, Rosana Chala, que es exdiputada y ahora es intendenta de San Miguel de Tucumán, Raúl Chuli Jorge de San Salvador de Jujuy, bueno, justo hablábamos con un diputado por esa provincia, Norma Fuentes de Santiago del Estero y Marcos Castro de Viedma. Había más, estaba por ejemplo el intendente de Mendoza que no pudo llegar, bueno, había más intendentes convocados, pero en total fueron 10 expositores entre intendentes, viceintendentes también y funcionarios de municipios. Y estuvo interesante porque todos más o menos plantearon lo mismo y lo resumía muy bien Hapkin. Vamos a la próxima placa. El reclamo, ¿cuál es de los intendentes? ¿Qué tenés? Por un lado, que la nación recauda. Lo que tiene que ver con retenciones aumentaron de nuevo hace poco. ¿Te acordás que venció la baja temporal y lo que es soja y maíz volvió a la alícuota original de antes de la rebaja? Tenés impuestos a los combustibles líquidos que también se volvió a aumentar y también la nación lo recauda pero no lo reparte, como lo están reclamando las provincias. Impuesto al cheque tampoco se coparticipa, los municipios también pagan IVA y todo eso se lo recauda la nación. Claro. Mientras tanto, tenés a los municipios que se hacen cargo de los servicios básicos, ¿no? Obviamente, primera línea, digamos, a donde acudir para servicios educativos, de salud, todo eso es municipios. Y a su vez absorben el costo de lo que tuvo que ver con la eliminación del Fondo Compensador de Transporte Público del interior del país. Por parte del presidente Milei, esto hace que los municipios se hagan cargo del subsidio a los boletos. Pero además lo explicaba bien Hapkin, ¿no? Yo pierdo la prepaga porque me quedé sin trabajo o porque la plata no me alcanza.
¿Dónde me hago atender? Me hago atender en el hospital municipal. El hospital municipal de Rosario los hospitales son muy buenos por la gestión de los socialistas, pero obviamente termina todo recayendo en el municipio, obviamente, más allá de la provincia. Exacto. Claro. Bien, y vamos a la última, no nos quedó más tiempo lamentablemente, pero ¿cuáles son las propuestas de los intendentes? Más o menos en línea con gobernadores, lo que tiene que ver con redistribución del impuesto a los combustibles y también exención o disminución de IVA para compras realizadas por municipios. Y me quedo con la declaración de Hapkin, que no llegamos a darla, pero dice: la nación es una aspiradora de recursos. Claro. Y lo que dice él es, la verdad que esto no es orden fiscal porque no se está haciendo frente a los pagos que deberían realizarse. Y ojo que también puede haber otro empoderamiento de aquellos diputados, porque hay diputados y diputadas que se referencian en gobernadores, pero también hay diputados y diputadas con diálogo muy estrecho con los intendentes de su ciudad. Absolutamente. Obviamente. Sí. Ahí está, bueno, con mucha síntesis explicó todo ella, Carolina Ramos. Hablamos con Alejandro Vilca más temprano y estuvimos con el señor Gonzalo Solaberrieta hablando de presupuesto universitario y mirando con Ramos lo que está pasando por estas horas en diálogos que son paralelos. Por un lado, en lo que tiene que ver con lo que pasa en el Senado, a qué hora hay sesión, qué temas se tratan, y lo que pasa en el Ejecutivo, tratando de bajar decibeles y que algunos gobernadores no estén en un nivel de altísima confrontación con el gobierno. Señora, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos. Enseguida la continuidad de DTV con Melina Fleiderman, compañeras y compañeros.